Noches, estimados estudiantes, sean bienvenidos a la tutoría de repaso número 3, correspondiente a nuestra materia Matemática para la Computación 1. En este caso vamos a tratar de abarcar todos los contenidos teóricamente de la unidad número 3. Siempre bajo la coordinación del licenciado Wilner Edenilson Vázquez Hernández, vamos a tratar de darle cumplimiento a esta tutoría. Para lo cual, pues, la idea de acá es tratar de ir comprendiendo teóricamente lo que se plantea en esta unidad, la unidad que nos habla de funciones y gráficas, que pues nos está abriendo cada vez más el camino hacia el objetivo que tenemos planteado desde el inicio, que es tratar de solventar esta materia de la mejor manera. Sin duda es un reto muy grande el que tenemos, pero vamos a tratar de llevarlo a cabo eh, juntos, perdón. Le damos la más cordial bienvenida a compañero Rubén, que se encuentra por acá. Muy buenas noches, bienvenido. Gracias igualmente. Y la compañera Ana Mirna, que también nos acompaña por acá. Así que le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches. Chel- Bienvenida. En esta tutoría, pues les presento la siguiente Buenas agenda. noches, tengo problemas con el audio. Ah, vaya, está bien. Vamos a tratar de, cuando pueda, lo activa para hacer las preguntas. No hay ningún problema. Bueno, está bien. Eh, la idea de acá es, bueno, ya el saludo bienvenido, el diagnóstico de lectura, que es muy importante, ¿verdad? Ahí lo vamos a ir desarrollando poco a poco. El desarrollo de la tutoría como tal, el espacio de consultas durante o después de la tutoría, como ustedes prefieran, y las conclusiones que vamos a tener. Vamos a darle paso a la parte del diagnóstico de lectura. Quiero saber qué tanto ustedes han leído, ¿verdad? De estos tres contenidos que se tiene por ahí son las variables, las funciones de variable, función real de variable real y la función lineal, que bueno, ya la estuvimos tratando en la unidad anterior, ¿verdad? Entonces, creo que aquí eh, hay que enfocarnos en estos tres contenidos. No sé, ¿alguien quiere opinar sobre lo que haya leído con respecto a estos tres contenidos? Bueno, creo que no. Vale, entonces vamos a iniciar, le vamos a hacer una preguntita inicial, ¿verdad? La primera es, ¿qué es una variable? ¿Qué ustedes entienden por una variable? Y si han alcanzado a leer por ahí los tipos de variable que nos presentan. Hola.
Bueno, vamos a avanzar por acá. Y es que cuando nosotros nos referimos a una variable, pues teóricamente nosotros vamos a decir que es un símbolo, ¿sí? Para un número que aún no sabemos. Normalmente en una letra como X o Y, esas son las que generalmente se usan. Y pues es un valor numérico que puede ser conocido o desconocido. Por ejemplo, usted dice una asignación directa. Bueno, ustedes que están estudiando la parte de computación muy bien saben. Cuando usted está haciendo una programación, usted puede asignar un valor fijo a una variable. Por ejemplo, usted inicia un contador y usted quiere que inicie en 1, usted le da ese valor, ¿verdad? O como usted quiera desarrollar, por ejemplo, alguna que puede ser una variable que le va a representar un valor en específico al cual usted le va a sumar más contenido, pero usted la puede inicializar con un valor como tal. Por ejemplo, usted dice que inicie una variable con valor 2, podría hacerlo, ¿verdad? Puede decir x igual 2 y usted está inicializando su variable con 2 y a esa usted le puede sumar con un contador. Bueno, ahí usted, dependiendo de la necesidad, usted puede ir tratando de especificar su programación. Eso es en el caso que así lo solicite lo que se está desarrollando, pero generalmente los contadores inician en cero. Por ejemplo, si usted quiere hacer una suma, la suma por ley tiene que iniciar en cero. Pero si usted va a hacer y una multiplicación, por ejemplo, va a acumular resultados en una multiplicación siempre inicia en uno. Entonces esos son ejemplos claros de cómo se usa una variable en nuestra área, digamos, en la parte de computación. Así como también, pues matemáticamente muy bien se nos demuestra, una variable puede iniciar con cualquier valor numérico, ¿sí? Ya sea conocido o algo que usted quiere encontrar. Una variable como tal puede ser desconocida. Entonces, eh, un ejemplo sería x más 2 igual 6, donde la variable para nosotros sería x. 2 y 6, pues caso contrario, pues serían, en este caso, pues nada más términos independientes. O también se les puede llamar, en este caso, constantes, ¿sí? Entonces, esa es la identificación que vamos a tener con respecto a una variable. Pero hay tipos de variables, ya lo mencionábamos. Eh, Hay una variable que se llama dependiente y una que es la variable independiente. Específicamente, pues nosotros vamos a referirnos a la variable eh, de este tipo. Bueno, ahí tenemos el esquema. Aquí nos dice que típicamente se usa una sola letra para representar una variable. En el caso que se use dos o más, también se debe definir si es dependiente o independiente. Bueno, nosotros por acá tenemos un pequeño esquema. En este la idea es que nosotros sepamos reconocer en una función como tal cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Y aquí muy bien se representa de esta manera, donde vemos que y es nuestra variable dependiente y f de x es nuestra variable independiente. Y de esa manera pues vamos dando paso eh, a conocer, ya que sabemos que es una variable, es aquella que puede asignarle un valor o usted puede buscar un valor mediante ella, representada en una letra.
Y sabemos de aquí en adelante que hay variable dependiente y variable independiente. Entonces, esto es lo básico o lo más claro que usted puede comenzar a conocer. Entonces, vamos a observar que la variable dependiente es aquella cuyos valores dependen de los que tome la otra variable. Por eso es dependiente. ¿Vale? Por ejemplo, bueno, ya vamos a presentar un ejemplo por ahí. Tiene características básicas y es que en una función se suele representar por la letra y, como el caso que veíamos anteriormente. Además, se representa en el eje de las ordenadas. La otra característica es que la variable, ¿sí? Y está en función de la variable x, que es la variable independiente. O sea, en más claro no lo podemos decir. La variable dependiente es aquella cuyos valores dependen de los que tomen la variable independiente. A eso nos referimos. Entonces, esa es la idea mediante la cual eh, vamos a reconocer la variable dependiente. Ahora, ¿qué sucede con la variable independiente? Cuando decimos variable independiente, nosotros decimos que es un valor que no depende de ninguna otra variable. ¿Qué características tiene? Pues que se le puede asignar valores sin tener en cuenta las otras variables. Además, suele representarse por la letra X, ya lo observábamos nosotros por ahí. Esa es la idea mediante la cual vamos a trabajar. Ahora, tomando como referencia esta teoría, nosotros así vamos a tener claro cómo se van formando las funciones, que es lo que nosotros tratamos de ir comprendiendo por acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta este momento? Bueno, aquí tenemos el comportamiento de las variables gráficamente, ¿sí? Representadas en un plano cartesiano. En esta representación, pues usted ve que la variable dependiente siempre va a estar colocada en el eje de la y la variable independiente en el eje X. Entonces, ahí se hace una representación de una función con respecto a y igual a f de x. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro cómo va siendo el tratamiento o el comportamiento que va a ir teniendo cada una de las variables, ¿sí? Yo voy por ejemplo, en un par ordenado, ¿sí? Cuando tengo x, y, las x para mí van a ser las variables independientes y las y van a ser las variables dependientes. Como muy bien se esquematiza por acá. Esto es básico, ¿sí? Para que nosotros vayamos comprendiendo cómo se va a ir trabajando. Entonces, vamos a tener por acá un ejemplo sencillo. Quiero que observemos que el ejemplo dice: el precio de un viaje
en taxi viene dado por y 3 más 0.5x. Si yo les pregunto cuál sería ahí mi variable dependiente y cuál sería mi variable independiente, ¿qué me dirían ustedes? La variable independiente sería mm, acá donde está el 30, digamos, Ajá, 3, 3 y la independiente sería 0.5. ok. Vaya. Sí, vaya, él, como muy bien lo dice, nosotros tendríamos como variable dependiente y x sería nuestra variable independiente. ¿Por qué? Bueno, aquí está más que claro. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque de acuerdo al valor que tome x, así va a ser el resultado que vamos a tener con respecto a y. Siendo x el tiempo en minutos que dura el viaje, nos dice, vaya. Entonces, con respecto al tiempo, así va a ser lo que nosotros vamos a pagar. Por ejemplo, dice, si x tiene un tiempo de 10 minutos, nosotros pagaríamos, asumiendo que son dólares, 8 dólares, ¿sí? Al hacer, en este caso, 3 más 0.5 por 10, ¿sí? Entonces nos daría 8. Luego, por ejemplo, acá tenemos x. Cuando x vale 20, multiplicamos 20 por 0.5 y le sumamos 3. Sería 10, ¿verdad? Más 3 nos da 13. Luego, ese es el valor que tomaría y. Ahora, cuando es 30, ¿sí? 30 minutos por 0.5, ¿sí? Nosotros tendríamos 15. Más 3 sería 18. Entonces, en este caso, usted observa que la variable x es la independiente porque yo estoy determinando o estoy dando esos valores y con respecto a esos valores así va cambiando el valor que toma y, que es mi variable dependiente. No sé si hay alguna duda. Gráficamente, ¿qué haríamos? Yo voy a graficar los pares ordenados. ¿Qué es un par ordenado? El valor de x y el valor de y. 10 en x, que es por acá, y 8 en y. Recorro 8 posiciones hacia arriba. Luego, 20,13. 20 en x, 13 en y, hacia arriba. Luego, 30 en x y 18 en y. Entonces, de esa manera es como yo voy a graficar. En este caso, si usted observa, ya trabajamos las ecuaciones lineales. Usted puede ver que estamos obteniendo una ecuación lineal. No sé si hay alguna duda. Bueno, este es un ejemplo básico mediante el cual vemos el comportamiento tanto de x como y siendo las variables. Entonces, vamos a avanzar. Eh, es importante que nosotros vayamos reconociendo algunas cuestiones por acá. Por ejemplo, hay algo importante ahí en sus documentos que dice que se llama dato,
tablas y gráficas. Entonces, esto lo vamos a comprender con respecto a el siguiente ejemplo, que es el ejemplo número 5. Entonces, la parte de los datos, pues, en matemática nosotros vemos que es una recolección de elementos de análisis con respecto a algún problema que se tenga planteado. Las tablas son la forma mediante la cual nosotros agrupamos esos datos. Y las gráficas pues son una representación gráfica que nosotros hacemos, ¿sí? De esos datos. Es decir, ya la acumulación de los datos a mí se me convierten en información. Básicamente así como ustedes se los han enseñado ahí en la parte de programación, donde ustedes les mencionan que un dato es la unidad mínima mediante la cual se trabaja el área de informática. Y mediante los datos, pues ustedes logran, al conjuntarlos, es decir, al clasificarlos de una manera adecuada y hacer uso idóneo de ellos, me convierte esos datos en información y es justamente lo que hace la tabla. Los agrupa, los clasifica para tener información. Cuando yo ya tengo esa información, entonces yo ya la puedo graficar. Cuando usted está programando, significa recolecto datos mediante algún formulario, lo guardo en una base de datos, que es una tabla, una agrupación de tablas, que me permite almacenar de manera ordenada esos datos, que justamente lo que tenemos planteado acá, tablas, yo ordeno adecuadamente esos datos, y en el caso específico de nosotros, vamos a graficar. La graficar a nosotros nos indica que vamos a representar lo que hemos obtenido. Lo cual sería equivalente en la área de programación que usted hace una representación o los presenta mediante algún formulario, es decir, un informe que usted ya está dando, ¿sí? Esa es la idea. No sé si hay una consulta con respecto a la definición que se le puede dar a datos, tablas y gráficos. Bueno, el ejemplo 5 que se plantea en su documento dice que eh, un granjero avícola que está interesado en verificar las propiedades alimenticias de un complemento vitamínico para pollos en crecimiento. El granjero dice que eh, tomó pollos con la misma edad y constitución genética, los colocó de manera que factores ambientales no incidieran en los resultados. Lo revisó para no tener enfermedades presentes e hizo un estudio semanal del peso promedio de cada clase de pollo. Él quiere estudiar la relación entre las variables edad y peso y además de las variables edad-talla, es decir, va a hacer una comparación entre la edad y el peso y la edad y la talla. Se asume que la variable independiente es la edad y las variables dependientes son el peso y la talla. Los pollos con el complemento los llamó clase A y los que no tienen complemento, o sea, sin complemento, son las clase B, de los cuales obtuvo los siguientes resultados. Vamos a observar qué resultado. Ahí los tenemos agrupados en una tabla. Y nos dice que la clase A, clase B están catalogados por semanas, por el peso en gramos y por la talla en centímetros.
Entonces, ahí tenemos la representación de cada uno de ellos. Es básico que nosotros tengamos claro que aquí se ha agrupado eh, nuestra, nuestra información de manera óptima, es decir, por semanas, por peso y por talla. Tanto los pollos de clase A como los de clase B. Entonces, al ver el análisis, usted puede observar que aquí se nos está pidiendo que resulta que al cabo de 10 semanas de suministrar el alimento, nota pollos con 0 complemento alimenticio y que tienen la misma talla y el mismo peso. ¿Será esto suficiente para determinar que el complemento vitamínico es ineficiente? ¿Qué elementos adicionales se pueden sugerir para entender lo que ha sucedido? Eh, ¿Qué análisis podrían realizar ustedes? Ajá, estimados jóvenes. Bueno, la idea es lo siguiente, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a hacer una pequeña comparación entre los de la clase A y los de la clase B. Esa es la idea mediante la cual nosotros vamos a tratar de hacer el análisis y tratar de responder las preguntas que nos están diciendo. ¿Qué es lo importante que hay que resaltar por acá? Que cada uno de ellos, bueno, para comprender lo que se trata de hacer aquí es tratar de comprender lo que está sucediendo con respecto a los que tienen la parte del complemento vitamínico y los que no, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Para analizar esta información, pues lo que hay que hacer es separar los datos que se tienen por especie, ¿verdad? Es decir, por la clase A y la clase B. Esa es la idea fundamental, porque hay que compararlas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Ver la talla tanto de la clase A como de la clase B con respecto al tiempo. Entonces diríamos, por ejemplo, viendo el recuadro, nosotros diríamos que en la semana 0, en la clase A, nosotros tenemos un peso de 200 y en la clase B igual tenemos 200, ¿verdad? Por aquí usted lo puede observar. Para la semana 1 tendríamos 240 en la clase A y 220 en la clase B. Donde está el vitamínico, el alimento que se les ha colocado en la semana 2 tiene 280 y en la clase B tiene 245. Vemos que es mucho más el peso que van adquiriendo. En la tercera semana ellos alcanzan 360 y aquí nada más 280. Para la cuarta semana tenemos 450 y 300. En la siguiente tenemos 500, en la quinta semana 500 en el peso de la clase A y 330 en la clase B. En la sexta semana tenemos 520 de peso y en la clase B 360. Usted observa que 360 lo tenía en la semana 3 y hasta la semana 6, es decir, hasta el doble, logra obtener el peso de 360. En la semana 7 tenemos 535 y acá tenemos 390. En la semana 8, 540 y por acá tenemos 440.
En la semana 9 tenemos 545 y por acá llegamos a 500. Y en la semana 10 tenemos 550, igual 550, sin el suplemento alimenticio. ¿Qué significa? Que el complemento alimenticio en las semanas finales pareciera que deja de funcionar, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer más detallado este análisis? Bueno, podemos determinar lo siguiente, haciendo un análisis sencillo de esto. Y es que es fácil analizar la efectividad del complemento. En este caso, si nosotros notamos que en las últimas semanas los pollos de la clase B han aumentado así el peso más rápido que en la clase A. Entonces, ¿qué puede indicar? Que el suplemento vitamínico actúa con más eficacia en las primeras semanas, ¿verdad? A eso se refiere. Y ya en las últimas semanas, pues deja de funcionar. Con respecto a las tallas, pues igual, ¿sí? Se puede notar que el comportamiento se mantiene. Así con los complementos, con los pollos con complementos. Aumentan de peso y la talla rápidamente en las primeras semanas y más que en el resto, ¿verdad? Luego igual, ¿qué es lo que se puede recomendar en este caso? Que es una de las preguntas que se nos está haciendo. Lo que se puede recomendar es que se puede suspender el complemento en la semana 7, donde usted observa que ya comienza a la baja el suplemento, ¿verdad? Ya deja de funcionar de mejor manera. La información que nosotros vemos en esta tabla, pues también puede ser útil para responder el hecho de cuál es el peso promedio de la clase A en la cuarta semana, cuál es el peso promedio de la clase B en la séptima semana. Ustedes pueden analizar cómo es el comportamiento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a nosotros nos puede dar un mejor detalle. ¿Qué es lo que debemos de resaltar por aquí? Y es que los datos de una tabla pueden brindar una mejor información, ¿sí? Es decir, se detalla de mejor manera la importancia de estos datos para los efectos que uno desea, ¿verdad? Es decir, el análisis que se puede llegar a obtener. Entonces, es importante, pero resaltamos los datos en la tabla y las gráficas, ¿verdad? La gráfica, pues aquí nada más vemos que podemos representarla con respecto a una comparación tanto en X con Y, ¿sí? De esa manera es como nosotros podemos representar, dándole valor a las semanas y al peso, ¿verdad? Y luego a las semanas con la talla. De esa manera sería nuestro X y nuestro Y. No sé si hay dudas. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, vamos a tratar de continuar entonces. Pero este es el ejemplo, bueno, y lo pueden encontrar otros ejemplos mediante los cuales se puede seguir haciendo un análisis. Aquí quiero presentarles algo muy importante y es la parte del plano cartesiano y los elementos que conlleva trabajar un plano cartesiano. Vean, esto es importante porque usted debe de saber manejarlo. Un plano cartesiano, bueno, se le llama esto
plano cartesiano en honor a Descartes, ¿verdad? Entonces, eh, lo cual pues ha significado hacer eh, el famoso plano cartesiano. Entonces, se divide en 4 cuadrantes. Se inicia por acá, en la parte del primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, y el origen que es el 0. ¿Qué es importante resaltar acá también? Que el eje X, como nosotros le decimos, el eje X se llama eje de las abscisas, y el eje Y, que es el vertical, nosotros lo vamos a reconocer como eje de las ordenadas. Entonces, el origen es el punto de partida para todos los cuadrantes, ¿sí? Ahora, ¿qué otro dato hay que resaltar? En este caso, el primer cuadrante solo tiene valores positivos. El segundo cuadrante tiene valores positivos y valores negativos. El tercer cuadrante tiene solo valores negativos. Y el cuarto cuadrante tiene valores positivos y valores negativos. Siempre tomando primero como referencia que vamos a dar el recorrido partiendo de por acá, al contrario de la aguja del movimiento de las agujas del reloj, ¿verdad? Entonces de esa manera es como nosotros lo vamos a trabajar. Tenemos 4 cuadrantes, 2 de ellos, bueno, un positivo, un negativo y 2 que son positivo y negativo. Y con respecto acá tenemos las Y que son las ordenadas y las X que son las abscisas. Entonces, debemos de tener claro que todo parte del origen, donde tenemos la posición 0,0. ¿Por qué se da como par ordenado? Par ordenado se le llama aquella composición que se tiene de los elementos, tanto de las abscisas, ¿sí? Y las ordenadas, abscisas y ordenadas, X, Y. Y así se hace el recorrido. Es decir, esta es la mejor manera de cómo representar eh, un punto en 2 dimensiones, ¿sí? Si nosotros ya hablamos de 3 dimensiones, pues ya es otro pisto, ¿verdad? Pero aquí nosotros hablamos de 2 dimensiones, eje X, eje Y, que se refiere a las abscisas y a las ordenadas. No sé si hay alguna duda o algo que quieran mencionar, estimados y estimadas. Bueno, entonces vamos a continuar si no hay dudas. Poco a poco nosotros nos vamos dando cuenta de que vamos comprendiendo un poquito más. Ahora quiero consultarles si ustedes saben qué es una gráfica. ¿Qué es una gráfica como tal? ¿Alguien tiene alguna idea qué es una gráfica? ¿Qué es una gráfica? Datos. Es una representación de datos. Ujú. Muchas gracias. Vaya, entonces, como muy bien lo dice la compañera Ana Mirna, pues es una representación de datos. Y esos datos nosotros los conocemos como puntos en el plano cartesiano. Entonces, generalmente se determinan
estos conjuntos indicando cualidades o características de sus elementos o las coordenadas de estos. Una forma de describirlo es en forma explícita, es decir, los puntos del conjunto es indicando una ecuación o una inecuación que cumplan con sus coordenadas. Una gráfica también puede estar formada por puntos aislados, puntos pertenecientes a líneas o regiones del plano. Entonces, vemos que una gráfica tiene algunas formas o características específicas, pero que al final nosotros vamos a decir que son un conjunto de puntos representados en el plano cartesiano. Esa es una gráfica como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Aquí les presento, en este caso tenemos por acá los tipos de gráficas que nosotros vamos a observar en determinado momento. Literal A, pues tenemos los puntos aislados. Usted puede observar que hay una dispersión de puntos, pero cada uno de esos puntos es un par ordenado, es decir, está ubicado en el plano cartesiano por las coordenadas que se le ha dado tanto al eje de las abscisas, que es X, como al eje de las ordenadas, que es Y. Teniendo ese par ordenado, usted lo puede ubicar en el espacio. Luego, de igual manera, mediante los pares ordenados tenemos los puntos en una línea. Y es literal B. Ese es el otro tipo de gráfica que nosotros podemos observar, ¿sí? Generalmente nosotros vamos a realizar estos tipos. Y como tercer punto, pues tenemos el literal B, que es los puntos en una región. Es decir, nosotros podemos ver la dispersión que hay en una región específica. En el ejemplo, pues usted puede observar que como una especie de círculo, ahí hay una serie de puntos, ¿sí? Que están aglomerados, dando una referencia específica en una región como tal. Esa es la idea mediante la cual pues nosotros determinamos que vamos a trabajar o nos podemos encontrar con estos tres tipos de gráficas. Bueno, si no hay mayor duda o alguna pregunta anterior, pues vamos a pasar a la parte de distancia entre dos puntos. Aquí ya vamos a aplicar un poquito más una fórmula específica. Y es que la distancia entre dos puntos, consideramos P1 o P2 como coordenadas X, Y, ¿sí? Nosotros ya lo mencionábamos, que si nosotros decimos que tenemos un punto en el espacio, ¿sí? de las abscisas y de las ordenadas, nosotros decimos que va a ser un X, Y. En este caso, cuando nosotros hablamos de dos puntos, decimos el X sub 1, estamos diciendo que es el X del punto 1 y el Y del punto 1, así como el X del punto 2 como el Y del punto 2. Respectivamente se encuentran usando la fórmula. Distancia entre el punto 1 y el punto 2 va a ser igual a tener la raíz cuadrada de X sub 1 menos X sub 2 al cuadrado, más Y sub 1 menos Y sub 2 al cuadrado. ¿Qué significa esto? Yo estoy diciendo que el X del punto 1 le voy a restar el X del punto 2 y lo voy a elevar al cuadrado. Ese resultado lo voy a sumar con el Y, como el par, el Y del 1, ¿sí? del punto 1, y le voy a restar el Y del punto 2, y lo igual lo voy a elevar al cuadrado. Gráficamente se puede observar de esta manera. Yo tengo P sub 1, que está compuesto por X sub 1, Y sub 1, y P sub 2, que está compuesto por X sub 2,
y sub 2. Entonces, digo yo, la distancia que existe entre ellos me forman a mí un x sub 1 menos un x sub 2. ¿Sí? Y la del punto 1 me está diciendo que tengo un y sub 1 menos un y sub 2, representando esto de acá. Y este x sub 1 menos x sub 2, esto que tengo por acá. Si yo conozco el cateto opuesto y el cateto adyacente, significa que yo puedo encontrar a través del teorema de Pitágoras el valor que tiene esa hipotenusa, es decir, la distancia que hay entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, nada más aplico lo que dice el teorema de Pitágoras, que es la raíz cuadrada de A más B, tomándolo como este caso. Pero como los puntos como tal tienen pares ordenados, entonces se subdivide en x sub 1 menos x sub 2 al cuadrado, más y sub 1 menos y sub 2 al cuadrado. No sé si hay alguna duda de la fórmula de la distancia entre dos puntos. Ajá. Bueno, vamos a ver si se comprende más con un ejemplo. Decirles por acá que no solo se puede aplicar con dos puntos, también se puede aplicar con más de 2 puntos. En este caso, vaya. El ejemplo 9 dice que un lote rectangular está dibujado en un sistema de coordenadas cartesianas, cuya unidad es el metro lineal. Las coordenadas de los vértices son: el punto A tiene menos 2, menos 3. El punto B es 1,0. El punto C es menos 1,2 y el punto D menos 4 menos 1. Es decir, yo tengo 4 puntos, ¿sí?, colocados en el espacio del plano cartesiano y me piden determinar el área de un lote. Es decir, imagínese que usted ahí en su casa le dan los puntos de ubicación de las esquinas o de los vértices que tiene su lugar donde vive, ¿verdad? Su lote, su terreno, su parcela. Entonces, usted puede determinar cuánto mide esa área, cuánto mide el área del lote como tal. ¿Cómo lo determinamos? Aquí está la solución. Usted lo va a determinar de la siguiente manera. Y es que hay que aclarar lo siguiente. En este caso, es importante que usted tenga claro que en primer lugar, para comprender el desarrollo de este tipo de ejercicios, lo puede hacer graficando primero, colocando los puntos en el plano cartesiano, para dar una comprensión más específica de lo que usted trata de representar. Entonces, ¿qué es lo que se intenta conocer por acá? Es el área. Entonces, cuando yo sé que en este caso puedo tener una base por altura, ¿sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque eso se toma como base determinados puntos. En este caso específico se toma como la base el segmento que está conformado desde A hasta B, es decir, de acá, de A hasta B. Y como el otro punto se va a tomar de A, se mide de A hasta B, ¿verdad? Y el otro punto va a ser B con C, que sería por acá. Lógicamente ambos son medidos en metros. Entonces, ¿qué es lo que se trata de dar a comprender por acá? Y es el hecho de que usted va a tomar uno como la base y el otro como la altura.
Y observamos, yo tengo por acá, me decía que x sub 1 es menos 2 y x sub 2 es 1, ¿sí? Cuando yo lo ubico en el plano cartesiano, ¿sí? ¿Cuánto me muevo yo en x? Me muevo menos 2. Si usted observa, está por acá, menos 2, ¿sí? Aquí, ve, de 0 acá, menos 2. Ahora, en el punto B, ¿cuánto me muevo? Yo me muevo nada más 1, ¿verdad? Pero ¿por qué es negativo? Me podría decir usted. Es negativo por el hecho que usted tiene, en este caso, que respetar que la fórmula ya trae el signo negativo. Pero es positivo el valor que está por acá. Se movió en X nada más 1. Ahora, el signo positivo que ya trae la fórmula, y usted observa que dice y sub 1 es igual a tener menos 3. Vamos a ver. Bajo hasta menos 3, correcto, ¿verdad? Aquí tengo menos 3. Por eso coloco menos 3. Menos de la fórmula y vamos a ver el punto B. No sube nada en Y, entonces es 0. Entonces tengo 0, me queda 0 al cuadrado. Eso es igual a raíz cuadrada de 18 al hacer los cálculos. Ahora, con respecto a la altura, yo digo que lo voy a tomar del punto B hacia C. B hacia C. Igual, la raíz cuadrada de 1. ¿Por qué de 1? Me va a decir, porque yo estoy diciendo que en X solo avanzo 1 en el punto B. Entonces es correcto colocar 1. Menos de la fórmula, paréntesis, menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque yo en X solo avancé menos 1. Miren, avancé menos 1, ¿ve? Que es en las X, menos 1. Ahora, más 0 en Y1, que sería acá. Menos de la fórmula, 2. Correcto, yo para llegar a C, yo avancé 2 posiciones. 1, 2. Entonces tengo, al hacer las respectivas operaciones, tengo raíz cuadrada de 8. Entonces el área del lote es nada más hacer una multiplicación base por altura. Ya encontré la base. ¿Cuál es la base? Sería raíz cuadrada de 18 por la altura. En la altura yo tengo que es raíz cuadrada de 8. Entonces eso sería igual a tener raíz cuadrada de 144. Eso, raíz cuadrada de 144 es igual a tener 12. Y como estábamos hablando de metros cuadrados, tenemos metros cuadrados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo último que nosotros podemos observar por acá e indicar? Nosotros podemos decir que aunque el enunciado, ¿sí?, del ejemplo indique que se forma un rectángulo en una forma, ¿sí?, nosotros podemos verificar que el cuadrilátero es un rectángulo. Es midiendo, en este caso, como un rectángulo, se pueden medir las longitudes de los lados opuestos. Si usted observa, medimos este lado, es igual a este lado. Medimos este lado, es igual a este lado. Entonces, los lados opuestos son iguales. Entonces, decimos que las longitudes de los lados opuestos y verificamos que miden lo mismo. En este caso, la distancia entre A y B es igual a la distancia que hay entre C y D, ¿verdad? Porque son los opuestos. Ahora, D, la distancia que yo tengo de A a D, es decir, de A hacia D, es igual a la distancia que tengo de B a C. Entonces, si yo digo esto, estoy diciendo que la diagonal que forma un triángulo rectángulo para los lados del cuadrilátero sería igual a la distancia entre A a C al cuadrado igual a la distancia entre AB al cuadrado más la distancia entre BC al cuadrado. ¿Cómo verificamos lo anterior? Nada más haciendo el análisis, ¿verdad?
Es sencillo porque usted ya tiene claro que son opuestos y tienen la misma medida. No sé si hay alguna duda con respecto a este ejercicio. ¿Alguna duda? La respuesta sería 12 metros cuadrados. Correcto, ahí esa es la área del lote. Ah, ok. Sí, ajá. Como nosotros ya lo que hacemos es multiplicar la base por la altura, ¿verdad? Y esto por saber que es un cuadrilátero como tal, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces, si no hay más dudas. En este caso, pues se nos pide que nosotros veamos la fórmula del punto medio. Cuando hablamos nosotros del punto medio, pues nada más es el punto medio de un segmento cuyos extremos son los puntos P sub 1 y P sub 2, con coordenadas X sub 1, Y sub 1 y X sub 1, X sub 2, perdón, y Y sub 2, respectivamente. Entonces, el punto medio es bien sencillo de encontrarlo, porque usted nada más va a sumar el X sub 1 y el X sub 2 y lo va a dividir entre 2. El Y sub 1 más el Y sub 2 dividido entre 2 para encontrar un par ordenado. Por ejemplo, si yo tengo 1 más 1, yo tendría por acá que sería 2, dividido entre 2 sería 1, ¿verdad? Si tengo 2 más 2, 4 entre 2 sería a 2. Entonces tendría el par ordenado 1,2. De esa manera yo ubicaría el punto medio en el plano cartesiano, según se me está dando eh, la composición de cada uno de los puntos en análisis. De esa manera yo lo voy a encontrar el punto medio. Esta es la fórmula general del punto medio para que usted lo pueda trabajar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a ejemplificarlo. Cuando yo hablo de punto medio, yo me estoy refiriendo a lo siguiente. Vamos a verificar por acá que se nos dice que vamos a determinar si el cuadrilátero A, B, C, D, es decir, que está compuesto por 4 puntos, con los vértices colocados en el espacio del plano cartesiano, menos 2,3, B que es 1,4, C es 6,1 y D que está compuesto por 3 posiciones en X y 0 en Y. Entonces, esto es un paralelogramo. ¿Qué estoy diciendo con ello? Vaya, en este caso la solución ya está por acá. Pero lo que yo quiero que observemos detenidamente es que si yo trazo de A hasta C y de B hasta D, yo tengo que encontrar un punto medio. Y ese punto medio yo lo encuentro con la fórmula que les mencionaba anteriormente. Eso es donde se intersecan cada uno de los elementos de los diagonales que se trazan en el cuadrilátero. Entonces, ese punto de intersección es el punto medio que yo les señalo por acá. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Yo digo, si hago
tomo el punto A, C, y el punto B, D, los segmentos de recta, entonces el punto medio de AC es igual. Vaya, yo digo, X sub 1 más X sub 2. Vamos a ver. A, ¿cuál sería X sub 1? Sería menos 2. En C sería 6, ¿sí? Por eso estoy menos 2 más 6 dividido entre 2. Acá tengo 3 más 1, que sería en el punto C. Sería 3. Vamos a ver en el punto A, correcto, es 3. Y C es 1. Entonces tengo 3 más 1 entre 2. Lo cual sería, al resolverlo, menos 2 más 6, quedaría 4 entre 2 a 2. Tengo el primero, en X me quedaría 2. 3 más 1, 4. 4 entre 2, 2. Entonces sería 2,2. Ese sería el primer, en la primera diagonal, es decir, trazar desde A hasta C, el punto medio sería en la posición 2,2. 2 en X, subo, 2 en Y, ¿sí? 2 en las abscisas, 2 en las ordenadas. Ahora, con el punto B, D, ¿cómo lo trabajo? Igual que el anterior. Utilizo la fórmula, sumo el X sub 1 más el X sub 2 del punto B y D, que sería B, 1, D sería 3. Entonces tenemos 1 más 3 dividido entre 2. Ahora D sería el Y sub 1 más el Y sub 2. Sería 4 en B y 0 en D. 4 más 0 entre 2. Entonces tendría 4 entre 2 y 4 entre 2, dando como resultado en las abscisas 2 y en las ordenadas 2, X, Y. Por lo tanto, estos coinciden. Yo estoy diciendo que 2,2 nuevamente, ¿sí? 2 en X, 2 en Y. Entonces, este sería el punto medio. Cuando yo obtengo el punto medio de este cuadrilátero, es decir, de los puntos A, B, C, D, yo determino que es un paralelograma. ¿Por qué? Este paralelogramo porque tiene exactamente una intersección o se intersecan justamente en el punto 2,2. No sé si hay alguna duda, alguna consulta que quieran realizar. ¿Alguna consulta? Bueno, espero que se haya comprendido. Vaya, la idea de aquí es la siguiente. Vamos a seguir por acá. Y es que el hecho de que aquí nos menciona lo siguiente, y es que nosotros tenemos que conocer qué es una función. No sé si alguien sabe o ha logrado leer por ahí qué es una función como tal, ¿verdad? ¿Qué es una función?
Hola. Bueno, Según lo que estoy leyendo, dice que es una relación a la cual se le añade la condición ajá. ¿Qué condición? de que a cada valor del dominio le corresponde Sí. uno y solo un valor del rango, dice. Ok. Sí, rango o recorrido, ¿verdad? Algunos otros lo llaman ámbitos. Bueno, muy bien, eso que usted dice es exactamente una función. A nosotros se nos plantea de esta manera también, nosotros lo podemos ir observando. Dice que si nosotros tenemos el conjunto de valores que puede tomar una variable independiente y sea C el conjunto de valores para la variable dependiente. Si F es una regla de asociación entre los elementos D y C, entonces D, C y F determinan una función. Si F asigna a cada elemento de X perteneciente a D un único elemento y F pertenece a C, llamándolo f de X o imagen de X bajo la función. Es justamente lo que usted estaba diciendo. Yo puedo tener dos conjuntos, ¿sí? Un conjunto A, un conjunto B. Cada uno de esos conjuntos tiene, digamos, podríamos decir cinco elementos cada uno. A y B tienen 5 elementos. Los elementos de A solamente pueden elegir un elemento de B, ¿sí? Pero si eligen dos elementos con respecto a B, estoy diciendo que ya no se cumple lo que dice por acá, que a cada uno le pertenece un único elemento de D. Es decir, yo tengo un conjunto de partida que es A y tengo un conjunto de llegada que es B. Significa que el conjunto de partida A, los elementos de A, solo pueden tomar un elemento de B. ¿Sí? A eso se refiere. Por ejemplo, un ejemplo básico. Usted puede decir, vaya, yo para ir al trabajo yo necesito tomar un bus, ¿sí? ¿Cuál es el elemento ahí? O todas las personas necesitan tomar un bus, ¿sí? Para ir al trabajo. Entonces, los elementos del conjunto A serían las personas. El conjunto B serían sus elementos, los buses. Entonces, los elementos del conjunto A, es decir, las personas, van a tomar nada más un bus a la vez, ¿sí? Pero los elementos del conjunto B, es decir, el bus, pueden tomar más de un elemento del conjunto A, es decir, pueden ir muchas más personas en un bus. ¿Qué significa eso? Que de X, ¿sí? Un elemento X va a pertenecer al conjunto de llegada un único elemento, ¿sí? Es decir, un único. No puedo tener yo, estar tomando más elementos o tomar más buses al mismo tiempo. A eso se refiere, ¿sí? Y eso lo vamos a denotar en el siguiente ejemplo de cómo se puede ir planteando. Vaya, aquí está más que claro. Tenemos 4 literales. En cada literal la idea es plantear a ustedes cómo reconocer una función. Por ejemplo, yo tengo una relación de A
tengo dos conjuntos, A y B, supongamos. El conjunto A son los del conjunto, los elementos de partida. Y los del conjunto B son los elementos del conjunto de llegada. Entonces yo digo, esta es función, sí, porque cada elemento del conjunto de partida tiene relación con un elemento del conjunto de llegada. Ahora, en B, dice, el conjunto de partida tiene una relación con el conjunto de llegada. Es el caso del bus que yo le decía. Las personas pueden tomar el mismo bus, ¿sí? Aquí, mire, dos personas toman el mismo bus, ¿sí? Y puede ser que alguien no utilice un bus, ¿sí? Más ahora que hay tiempo de pandemia, a lo mejor no se llenan, ¿verdad? Digamos. Entonces, yo tengo una relación que, por ejemplo, A y B eligieron el mismo bus. C eligió el bus número 2, pero el tercer bus nadie lo eligió, por lo tanto es válido, es una función como tal. Donde yo no tengo una función, el ejemplo que yo le mencionaba, o una sola persona no puede ir en dos buses a la misma vez. Tomar el bus 1 y el bus 2 no lo puede hacer. Acá usted observa que el elemento B toma el bus 2 y el elemento C toma el bus 3. ¿Cuál es el error? Por lo cual no es una función que A tome el bus número 2 o el bus número 1. Debió decidirse por nada más uno de ellos. Entonces, esto es lo que me hace, esta relación doble que tiene A, es lo que me hace que no sea una función. Porque en cambio, si yo tengo, por ejemplo, en el literal D, que A se relaciona con el bus 1, B se relaciona con el bus 2 y C se relaciona con el bus 2 y 3 queda solo, no hay ningún problema. Porque yo tengo un conjunto de un elemento del conjunto de partida que se relaciona con uno del conjunto de llegada, ¿sí? Esa es la forma mediante la cual usted va a representar, mediante el diagrama de Venn, cómo usted puede reconocer una función como tal. No sé si hay alguna duda con respecto a esto. ¿Algo que ustedes quieran mencionar? Si no, avanzamos. Bueno, entonces, aquí está representado de otra manera, gráficamente, ya con la observación que se hace en el plano cartesiano. Y es que, por ejemplo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que las primeras dos gráficas se representan, y acá representamos funciones. ¿Por qué? Porque tienen la particularidad que nosotros decimos que con respecto al eje Y, solamente se debe tocar una vez en un punto, ¿sí? Aquí se toca una sola vez. Entonces, si usted ya observa como esto, que hay dos toques, si usted traza una vertical, esto se llama asíntota vertical. Si usted traza esto, entonces usted se da cuenta que hay dos toques. eh, la, la distribución de los puntos está permitiendo dos toques en una asíntota vertical. Entonces, ¿qué significa? Que esa no es una función, ¿sí? ¿Por qué? Porque está eh, acá gráficamente nosotros podemos observar que tiene un mismo punto, ¿sí? Un elemento está tocando dos veces un punto con respecto a
Dos puntos con respecto a la función que se quería formar o a la gráfica que se está detallando. Y veíamos que nada más un elemento del eje de las X debe tocar nada más al eje Y en una ocasión, ¿sí? Entonces esa es la idea mediante la cual nosotros estamos observando que el conjunto de partida toca dos veces el conjunto de llegada. Ahora hay algo muy importante que nosotros debemos de tener claro, y es que cuando nosotros hablamos de dominio y codominio, ¿a qué se refiere? Dice que al conjunto D se le denomina dominio y al conjunto C se le denomina codominio. Eh, entonces, para designar que la regla F tiene dominio y codominio C, la cual asigna el valor de X a la función de X. Esto se escribe de la siguiente manera y lo podemos observar por ahí. Y dice que si la función con respecto a C y D, entonces digo yo que X pertenece a un f de X o está relacionado a un f de X. Esa es la manera mediante la cual nosotros podemos representarlo. No sé si hay dudas con respecto a ello. Bueno, en otras palabras, nosotros podemos también decirlo, ¿verdad? Que el dominio es el conjunto de valores de entrada, es decir, el rango o imagen, ¿sí? Y el conjunto de valores de salida de una función, y el codominio es el conjunto que contiene el rango, ¿sí? Es decir, no todo el codominio es el rango, ¿sí? Esa es la idea mediante la cual nosotros podemos definirlo, ¿sí? Entonces, si hay dudas con respecto a ello. Bueno, vamos a avanzar porque aún nos falta. Vaya, vamos a observar lo siguiente. Y es que nosotros vamos a ir determinando poco a poco cada uno de los elementos que conforman una representación gráfica. Entonces, la idea de acá es que poco a poco nosotros vayamos determinando cada uno de ellos. Aquí hay algo importante que se llama intersecciones en los ejes. Ahí en su libro, bueno, en su contenido, van a observar que dice que la gráfica de una función se interseca a lo más una vez en el eje Y es lo que yo le mencionaba, para que sea una función. Nada más una vez va a tocar el eje Y. El punto de intersección es 0, f sub 0, ¿sí? F de 0. Cuando el valor de 0 pertenece al dominio de la función, es decir, que está incluido en el dominio de la función. Entonces, digo yo que la gráfica puede intersecar más de una vez al eje X, aunque puede darse el caso en que la función no le interseca. Estoy hablando del eje de las
de las X, ¿verdad? Puede tocarlo más de una vez o puede ser que no lo toque. En este caso, los puntos de intersección son de la forma x, 0, con x perteneciente al dominio de la función, tal que f de x va a ser igual a 0. A eso se refiere. Entonces tenemos que tener claro que una función va a intersecar nada más en una ocasión el eje Y. Si ya lo toca más de 2 veces al eje Y, entonces ya no es una función, ¿sí? Ahora, el eje X puede ser tocado, es decir, el eje de las abscisas, la X puede ser tocado en más de una ocasión, pero también puede ser que no lo toque en una ocasión, ¿sí? Entonces, a eso se refiere que no importa si hay una intersección con respecto a ella, siempre va a ser de la forma X, 0, cuando los X van a pertenecer al dominio de la función, por lo tanto va a ser un f de x igualado a 0. Eso no sé si hay dudas con respecto a la intersección. No sé. Eso es de una función, aclarando, ¿verdad? Bueno. Ahora vamos a observar lo siguiente. Aquí tengo un ejemplo para ustedes. Dice que lo que les mencionaba en el eje Y, el de las ordenadas, nada más lo toca en una ocasión, mire. Nada más por acá, cuando este es de la forma senoidal. Y con respecto a X, sí, mire, hay 1, 2, 3 cortes tiene. Entonces, esa es una función válida. Ahora, usted observa por acá. En B, tenemos una función lineal que nada más tiene un corte cuando Y vale 3. Y esa sería la intersección con el eje Y. Y con el eje X, pues como no lo toca, entonces significa que no tiene ninguna intersección con respecto a las abscisas. No sé si hay alguna duda. Con estos ejemplos yo creo que se aclara de mejor manera la intersección que se debe tener con respecto a los ejes para determinar que son funciones como tal, ¿sí? Estos son los ejemplos de funciones y la intersección que se tiene. Y yo Bueno, creo que, mejor dicho, en esos ejemplos se ve claramente. sí. Ajá, por eso le decía, las X pueden partir o pueden tocar, en este caso, como lo veía usted en la función, las X pueden eh, desplazarse a un conjunto de llegadas en más de una ocasión, ¿sí? Pero al conjunto de la Y nada más una ocasión, ¿sí? Aquí usted muy bien lo puede observar. Por eso les buscaba estos ejemplos para que pudieran denotarlo de mejor manera. Bueno, vamos a avanzar. Aquí en este caso, pues, vamos a ver los tipos de gráficas que hay. La gráfica de función identidad. Y esta función, pues, es la función, perdón, donde la imagen y la preimagen son iguales. Es decir, su dominio máximo son los reales y su ámbito o recorrido son los reales. Y se define como f de x igual a x. Y aquí está graficada, ¿verdad? ¿Qué significa? Que x y y tienen el mismo valor. Por ejemplo, aquí sería 1,1, 2,2, 3,3 y así sucesivamente. A eso se refiere que sea una gráfica de función
identidad. El valor de X va a ser igual al valor de Y. Y su dominio máximo siempre van a ser los reales. Al igual que el recorrido o rango el dominio va a ser igual a los reales y el recorrido va a ser igual también a los reales. Esta creo que no hay mucha dificultad porque usted observa, es bien entendible el hecho de que van a tener el mismo valor, tanto X como Y. Ahora, cuando nosotros tenemos una gráfica de función valor absoluto, en este caso, pues nosotros vamos a ver que la función real de variable real, ¿sí? Va a ser una función de ese tipo y se define como f de x igual valor absoluto. El dominio van a ser los reales y su recorrido pues va a estar de 0 hasta infinito. Eso es lo que está indicándonos. En este caso, infinito positivo. Más claro, pues creo que no podría. Usted observa que da una especie de V en 0,0. De ahí solo tiene este crecimiento tanto a la izquierda como a la derecha, es decir, en el cuadrante 1 y en el cuadrante 2. ¿Por qué dice que va a estar solo en los positivos, en Y? Si usted observa, solo va hacia arriba. Si pasara hacia abajo, entonces ya no estaría dando como válido que sean solo los positivos, sino que también pasaría a la parte de los negativos. Por eso es que se implica de esta manera. Y usted bien sabe por qué dice que solo va a tomar los valores positivos, porque el valor absoluto de un número, ya sea negativo o positivo, siempre va a obtener un valor positivo. Por eso es que nada más va en esta dirección ascendente, ¿verdad? No sé si hay alguna duda con respecto a estos dos primeros tipos de gráficas, la de función de valor absoluto y la anterior. No. Ok. Vamos a continuar con el siguiente tipo. Acá usted puede observar que tenemos la gráfica de función parte entera. ¿Qué significa tener una gráfica función parte entera? Significa que va a estar definida como f de x igual x. Pero usted observa que está entre corchetes. Entonces dice que es la función que asigna a x el mayor entero, que es menor o igual a x. Su dominio máximo van a ser siempre los reales, ¿sí? Y su ámbito, es decir, su recorrido, van a ser los enteros, es decir, z, solo enteros. Entonces, una peculiaridad de esta función es que su gráfica tiene una especie de escalera y usted lo puede observar de esta manera, ¿sí? Aquí está cómo se va a ir diseñando este tipo de gráficas, tipo escalera, ¿verdad? Entonces, cuando usted asigna valores a f de x, es decir, a x, va a obtener valores que nada más van a hacerle una especie de o visiblemente usted lo va a tener como una forma de escalera, ¿sí? Al darle los valores. Bueno, estas son las tres formas de las funciones, las formas de gráficas de funciones que vamos a tener para trabajar en este caso. Entonces, vamos avanzando y vamos cada vez más ahondando un poquito de mejor manera estos contenidos. Aquí vaya a realizar, en este caso, operaciones que pueden realizar con las funciones. Nosotros podemos sumar, restar, multiplicar o dividir. Para ello se utilizan las propiedades de las expresiones algebraicas que las constituyen. Y esto de sobra, pues nosotros ya lo trabajamos en la parte
anterior, en las unidades anteriores. Si los ejercicios no se dice lo contrario, se supone, ¿sí? En este tipo de funciones, se supone que el dominio de cada función que se utiliza será el dominio máximo de cada una de ellas. ¿A qué se refiere? Estamos diciendo que el dominio de la función resultante, cuando se suman, se restan, se multiplican funciones, es la intersección de los dominios de cada función involucrada. Si yo estoy sumando, estoy restando, estoy multiplicando, yo voy a tener que observar la intersección de los dominios de las dos funciones que estoy trabajando. Entonces, esto se debe calcular antes de hacer una simplificación de la expresión, es decir, antes de que yo le aplique las propiedades de las expresiones algebraicas que lo constituyen. Entonces, eso es lo que yo voy a tratar de hacer en la parte de las operaciones que se pueden realizar con las funciones. Puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar o dividirlas, pero siempre trabajando con las propiedades de las expresiones algebraicas. Eso debemos de tenerlo claro, ¿sí? Para poder desarrollarlas. Ahora, ¿qué implica que nosotros estemos trabajando de esta manera? Vamos a observar que nosotros tenemos una de las operaciones que nosotros podemos realizar con dos o más funciones es la composición de funciones. ¿Qué significa que hay una composición de funciones? Eso significa que si yo tengo la función, ¿sí? Y defino el dominio de la función, ¿correcto? ¿Sí? De C, es decir, de conjunto C, y también tengo una función G, dominio de la función G del conjunto B, entonces yo digo que las funciones tales que B es un subconjunto del dominio de la función, entonces se puede definir la composición de F y G, que se denota por F, una especie de O, pero no es O, sino que es el símbolo de la composición, F composición G, o G composición F, y se denota como F composición G de X. ¿Qué estoy queriendo decir? Que es la función, dentro de F yo voy a meter G, o yo voy a insertar dentro de la función F la función G. Esto es, se busca la imagen bajo la función de imagen de X bajo G, o bien primero se aplica la función G y al resultado se le aplica la función F. En otras palabras, a los salvadoreños, ¿qué le estoy tratando de decir? Que la composición de funciones es nada más tratar de trabajar con el dominio de cada una de ellas y insertarlas o ingresarlas en una función 1, una función 2, ¿sí? En la variable de ellas. Bueno, yo creo que se va a comprender de mejor manera con este esquema. Vamos a observar por ahí. Yo tengo esto. La composición de funciones, en otras palabras, es decir, yo tengo X, yo tengo Y. Son mis dos funciones. A esto, ¿qué significa? Yo tengo elementos en X, yo tengo elementos en Y. Si yo quiero hacer una composición, yo voy a obtener una nueva función, ¿sí? Voy a obtenerla, pero va a ser porque voy a ingresar en G el f de x, ¿sí? La función f de x. Entonces, eso significa que si yo puedo tener x, y, voy a tener un z, ¿sí? Voy a tener un nuevo conjunto mediante el cual va a ser el resultado de la composición de las funciones x y y, ¿sí? Esa es la idea mediante la cual se está tratando de
de dar a entender mediante el diagrama de Venn el hecho de cómo se va a trabajar la función, ¿sí? No sé si hay dudas con respecto a la composición de función. ¿Dudas o algo que quieran resaltar? Bueno, entonces vamos a continuar. Dice que en este caso vamos a trabajar también las funciones inversas. La función inversa dice que dada una función f de dominio D y de ámbito A, o sea, el recorrido A, si exista una función g con dominio A y recorrido D, tal que yo he hecho la composición de f y g de x, va a ser igual a x para todo x que pertenezca al conjunto A. Y la composición de g y f, ¿sí?, de x va a ser igual a x para todo x que pertenezca al conjunto D. Se dice que f y g son funciones inversas y en estos casos se denota con g igual f inversa, ¿sí? F y el menos 1 que usted observa ahí arriba de f es la inversa. Así se representa. ¿Qué le estoy diciendo en otras palabras? Yo le estoy diciendo, como un ejemplo básico podría ser, ya hablándolo a buen salvadoreño, diciéndole que si yo tengo la capacidad de tener agua líquida y la puedo congelar, ¿sí?, metiéndola al freezer de la refrigeradora, yo puedo hacer el proceso inverso, es decir, descongelarla y tener el agua líquida nuevamente. A eso se llama tener la inversa, es decir, lo que son los conjuntos de partida se van a convertir en conjuntos de llegada y los que eran conjuntos de llegada van a ser los conjuntos de partida, ¿sí? En el ejemplo le estoy diciendo que es tener el agua líquida, que es mi conjunto de partida, y mi conjunto de llegada va a ser tener el agua ya en estado sólido. Al hacer la inversa sería conjunto de partida, el agua sólida, y el conjunto de llegada sería el agua líquida. Entonces ese sería el cambio. Función inversa significa tener lo contrario, ¿sí? Lo que es de partida va a ser de llegada y lo de llegada va a ser de partida. No sé si me doy a entender, o si no, con este esquema vamos a tratar de observar de mejor manera. Por aquí está, mire. Gráficamente, si yo represento la función y igual a x, este sería el eje de simetría, observaríamos lo siguiente, que sería, si yo tengo una función que está de exponencial que va hacia arriba, yo observaría que su inversa sería una que va hacia abajo. Observe por acá, yo tengo la función, ¿sí? Yo tengo la función representada en un diagrama de Venn. Digo que X y Y son los conjuntos, cada uno de ellos tiene 4 elementos. Entonces, vemos que 1 está relacionado con 1, 2 con 2, 3 con 4 y 4 con 3. Lo inverso a eso sería que yo ahora de Y voy a relacionarme a 1, de 2 voy a relacionarme a 2, de 3 me voy a relacionar a 4 y de 4 me voy a relacionar a 3.
Eso sería la función inversa aplicándole o representándola mediante el diagrama de Venn. Esa es la idea de la cual nosotros vamos a tratar de hacer la función inversa. Cuando nosotros ya veamos cómo se desarrolla, aquí en este caso teóricamente y representándola mediante esta imagen, es fácil de comprender lo que nosotros tratamos de dar a entender. No sé si se alcanza a observar la idea que trato de darles a comprender. No sé si yo me he expresado bien y he logrado que comprendan la idea que trato de transmitirles. No sé si me di a entender. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a ver las propiedades de las funciones. Vean, las funciones tienen una serie de propiedades, ¿sí? Porque cuando nosotros trabajamos con funciones, la idea es que nosotros vamos a estudiar algunas propiedades que pueden simplificar su estudio. Se relacionan estas propiedades con las características gráficas de las funciones. Por ejemplo, vaya, para las siguientes propiedades de la función de subconjunto de los reales con respecto a C, subconjunto de los reales, nosotros vamos a tener la propiedad estrictamente creciente. Se dice que la función es una función estrictamente creciente si f de x sub 1 es menor a f de x sub 2. Siempre que x sub 1 sea menor a x sub 2. Se cumple que el f de x sub 1 es menor o igual a f de x sub 2. Siempre que x sub 1 es menor a x sub 2, se dice que es creciente. Entonces nosotros vemos en esta gráfica cómo va sucediendo esto, ¿sí? Va a ser una especie de este tipo, la que usted va a tener para observar que una gráfica es creciente. Ahora, vamos a ver los otros tipos de propiedades. Por ejemplo, aquí tenemos la estrictamente decreciente, es decir, lo inverso. Aquí decimos que es cuando f de x sub 1 es mayor a f de x sub 2. ¿Sí? Entonces decimos que cumple que para f de x sub 1 es mayor o igual a f de x sub 2. Siempre que x sub 1 es menor a x sub 2. Entonces, acá vamos a ver que es decreciente y es de esta manera, ¿sí? La tercera propiedad es cuando es monótona. Entonces se dice que una función es monótona si solo si es decreciente. Solo es creciente y decreciente al lado. Eso significa que sea monótono. La cuarta propiedad dice que es cuando una función es constante. Si f de x es igual a b, para un x perteneciente a d. Entonces la gráfica, usted lo puede observar, donde dice que nada más es una recta horizontal que pasa cuando x vale 0 y toma un valor en y correspondiente a b y lo tiene por acá, ¿sí? Solo se va a mover en el eje X con respecto a 0, es decir, no va a avanzar ni en las abscisas, no va a avanzar ni en los positivos ni en los negativos, solamente se va a mover de arriba hacia abajo con respecto al valor que tome de las ordenadas o y. Inyectiva es una relación que existe de 1 a 1, ¿sí? Siempre que x sub 1 sea diferente de x sub 2. Entonces f de x
sub 1 va a ser diferente a f de x sub 2. Así la ecuación que si yo tengo f de x igual a y, tiene solución. Esta debe ser única en D. Para ser inyectiva, la función debe ser monótona, es decir, lo que observábamos anteriormente. Ahora vamos a observar la siguiente y nos dice que una es sobreyectiva. ¿Qué significa que sea sobreyectiva? Es decir, que si para todo B perteneciente a C existe un A que pertenezca a D, tal que B sea igual a f de A. Entonces, en otras palabras, nosotros podemos decir que la ecuación f de x igual a b tiene una solución en D. Usando la gráfica al trazar cualquier recta horizontal, nosotros podemos observar que siempre va a estar en 0, b. Es decir, la recta va a intersecar la gráfica. Este es el ejemplo clásico. Tipo esto que tenemos por acá, pasando, cuando vale 0 la variable x, el par ordenado x, vale 0, pero en b, es decir, y, cambia de valor, ¿sí? Es de esta manera, trazamos así. Biyectiva, yo digo que una función es biyectiva si es a la vez inyectiva y sobreyectiva, es decir, tiene que cumplir que sea monótona y que sea sobreyectiva como tal. ¿Qué es positiva? Una función es positiva si f de x es mayor a 0. X perteneciente a D. Esto es muy sencillo. Lo único que usted debe de observar es que el resultado de la gráfica sea mayor a 0. Es decir, eso le garantiza que va a pasar sobre el eje X, ¿sí? Es decir, arriba de las abscisas. Negativa es lo contrario, es decir, que sean menores a 0. Por lo tanto, usted va a tener valores por debajo del eje X, es decir, abajo de esto. Cuando sean mayores va a estar arriba del eje X o de las abscisas, y cuando sea negativa va a estar abajo de los valores del de X. De esa manera. Las siguientes propiedades con las cuales vamos a finalizar la parte de las propiedades, decimos que va a ser par una función cuando f de x sea igual a una f de menos x, ¿sí? F de x igual a menos f de x. La gráfica es simétrica con respecto al eje y. Esto si el punto x, y pertenece al gráfico menos x, y también. Y aquí lo podemos observar. ¿Qué significa que sea simétrica? Que si yo trazo una vertical, me va a dejar al lado izquierdo y al lado derecho, ¿sí? Lado izquierdo, lado derecho, voy a tener una porción como que lo estoy partiendo justamente a la mitad. Voy a tener simetría, ¿sí? Así como somos nosotros seres humanos, que si nos trazan, nos hacen un corte justamente por el medio, nosotros somos simétricos, ¿verdad? Porque tenemos las mismas proporciones, tanto a la izquierda como a la derecha. Y esa es la idea mediante la cual nosotros vamos a trabajar la propiedad de que la función sea par. ¿Qué es la función impar? Es lo contrario a la anterior, es decir, que voy a tener un f de menos x igual a menos f de x. Es decir, que esta gráfica es simétrica con respecto al origen, nada más, ¿sí? Esto es si el punto x, y pertenece al gráfico menos x menos y también. Acá, ¿verdad? ¿Sí? Pero eso significa que solo con respecto al origen. Ahora, ¿qué vamos a hacer una aclaración? Y es que cuando nosotros hablamos de una biyectiva, vamos a decir que posee inversa. Es decir, debo de comprobar que sea biyectiva para
saber que tiene inversa. Su inversa también va a ser biyectiva. Si la función original es creciente o decreciente, la inversa es del mismo tipo también. No sé si hay alguna duda con respecto a las propiedades de las funciones, de todas las propiedades que hemos observado. ¿Alguna duda, algo que quieran mencionar? Por el momento no. Ok, Rubén, vamos a avanzar entonces. Ya lo Bueno, último. sí. Vaya. Con respecto a la función lineal, eh, la función lineal, pues aquí nada más decirles lo siguiente. Eh, nosotros ya la trabajamos, entonces ya tenemos una idea y nosotros decíamos que la función lineal es aquella que nosotros vemos que el grado de la función siempre va a ser 1, decíamos. Entonces, la función lineal permite que a partir de la imagen de dos elementos del dominio nosotros encontremos el criterio que define la función. Es decir, una función y va a ser igual a f de x. Entonces estamos diciendo que es lineal. Si el incremento o la disminución de la variable dependiente es directamente proporcional a la diferencia del independiente, entonces estamos cumpliendo que sea lineal. En este caso, nosotros vamos a afirmar que están relacionadas linealmente. ¿Cómo voy a determinar eso? Si yo digo que y es igual a f de x y s sub 1 es igual a f de x sub 1, entonces si yo hago y menos y sub 1 es igual a tener a m multiplicado por x menos x sub 1. Entonces quiere decir que m es la constante de la proporcionalidad. Si yo reescribo lo anterior, estoy diciendo que y es igual a m de x más y sub 1 menos m de x sub 1, al hacer la multiplicación de esto, ¿verdad? Y trasladando, despejando el y sub 1. Digo yo que si b es igual a y sub 1 menos mx sub 1, se tiene entonces que y va a ser igual a mx más b. O bien, digo yo, la función de x va a ser igual con respecto a m de x más b, que sería, en este caso, la función lineal estándar. ¿Cómo se lo presento a continuación? Solo hacíamos la referencia de dónde obtenemos la función general. Y digo que la función f de su conjunto de los reales con respecto a los reales, una función. F es una función lineal si m, b pertenecen a los reales, tal que ya observábamos cómo obteníamos el f de x igual a mx más b. El valor de m se llama la pendiente. Es decir, que si yo quiero obtener la pendiente de una función lineal, basta con despejar m para obtener esa función. Ya ahí en el documento que ustedes tienen alojado en la plataforma, ya le da el despeje de la pendiente para que ustedes lo tengan a la mano y si en un dado momento se les pide, ustedes lo pueden aplicar. De esa manera, entonces, por acá, yo les presento la parte del punto de pendiente o intersección, que sería en este caso, si nosotros observamos que m es diferente de 0, la función lineal del f de x igual a mx más b es biyectiva. Por lo tanto, posee inversa y la inversa sería x menos b entre m, lo que es igual a tener 1 sobre mx menos b sobre m. Es decir, que también la inversa de la función lineal.
No sé si hay consultas sobre esta tutoría, algo que quieran que nosotros resaltemos o alguna aclaración, algún comentario de algún punto que hemos tratado que necesite refuerzo. Rubén. Sobre esto vamos a tener la tutoría el próximo sábado. Sí, es correcto. En este caso, pues solamente la parte teórica es lo que hemos tocado, ¿verdad? Ujú. Porque teóricamente nosotros debemos tener claros los conceptos y las definiciones para poder aplicarlas en los ejercicios. Igual, lo mismo le digo a Ana Mirna que eso es lo que vamos a tratar de desarrollar el fin de semana, ¿verdad? Porque yo creo que con la teoría que hemos trabajado ahora nos va a ser un poquito más fácil enfocarnos en la práctica. Sí, está bien. O no, pero no sé si teóricamente hay algo que quieran que se les resalte. Pues por ahorita no, lo que sucede es que, digamos, vaya, en el caso mío, yo no había leído la, digamos, el material, Sí, pero ya con esto se nos forma una idea y ah, le voy a dar una leída para que el sábado podamos ah, entender mejor, pues. me parece muy bien, Rubén. Y la idea es eso, ¿verdad? Y yo Ujú. creo que las tutorías de repaso están dando muy buen resultado porque les ayuda a ustedes a hacerlos que se compenetren un poquito mejor en la parte teórica y afianzar, ¿verdad? Los Sí, contenidos. así es. Si no es mucha molestia, también nos lo envían en el grupo. Ah, sí, correcto, no, no hay problema. Está Ajá, yo bien. vi que por ahí Luis le había pedido Sí, que iba. Ajá. les voy a enviar la parte del el video. Ok, Ajá, ajá, para que lo puedan observar más detenidamente. vaya, está bien. Bueno, no sé si no hay más dudas. Nos vamos a ir quedando por acá, vamos a ir haciendo el cierre, las conclusiones de esta tutoría, pues yo creo que el objetivo primordial lo hemos cumplido, que es fundamentarnos teóricamente para poder aplicar esa teoría en la solución de los ejercicios que se nos vayan planteando. No sé si hay algo que ustedes quieran eh, comentar o si no nos quedamos hasta por acá en esta tutoría. Yo diría que no hay por el momento. Bueno, está bien, Rubén, entonces. Ujú. Bueno, un gusto haber compartido con ustedes junto a Ana Mirna, que está por ahí también, que tiene dificultades con su micrófono, pero me alegra mucho que hayan estado participando. Igual las notas de la autoevaluación ya están ahí, la autoevaluación 2 y la uno que vamos a tener el próximo sábado también la oportunidad de quienes quieran realizarla nuevamente, tomando en cuenta que les va a quedar la nota que obtengan, ¿sí? Si usted obtiene menos, pues esa nota se le va a colocar en en el cuadro de notas, ¿verdad? Pero si obtiene más, que es la idea por la cual se va a someter, pues sería muy bueno, ¿verdad? Así que hay que prepararnos y tratar de cumplir con las entregas de las tareas. Así que ha sido un gusto. Muy buenas noches a Ana Mirna y Rubén que han acompañado esta tutoría. Gracias igualmente. Muy buenas Buenas noches. noches. Ah. Muy buenas noches, Ana Mirna. Que descansen. Gracias igual. Gracias.